Mi marido me vio salir de un hotel en la calle Princesa. No fue una pelea, ni una discusión, ni una sospecha. Fue un simple cruce de caminos. Yo salía, él entraba. Yo con el pelo todavía alborotado, el maquillaje ligeramente corrido, la chaqueta mal puesta. Él con una carpeta bajo el brazo, auriculares en los oídos, y esa mirada de alguien que no quiere entender lo que acaba de ver. Fue martes. Siempre eran los martes. Yo decía que tenía reuniones de estrategia en la oficina central. En realidad, Mario, sí, el otro, reservaba siempre la misma habitación, con vistas a los patios interiores. Nos gustaba por eso, nadie podía vernos. Ese martes me besó el cuello mientras se vestía. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, que Álvaro jamás iba por esa zona, que tenía reuniones en las tablas todos los martes a esa hora. Pero ese día, por alguna broma cruel del destino, cambió de plan. O tal vez el destino no tuvo nada que ver. Tal vez fue mi cara de idiota saliendo con el pelo revuelto y el olor a otro hombre lo que terminó de sellar nuestra historia. No dijo nada. Solo me miró. Como si fuera un extraño al que acababa de ver robando en su casa. Me alejé caminando, sin mirar atrás. Me temblaban las piernas. Por la vergüenza. Por la adrenalina. Por lo que vendría después. Yo soy Marina. Y en menos de 30 días, pasé de tener un matrimonio aburrido pero estable, a estar al borde del abismo. Y todo empezó ese martes, en la habitación 412 del Hotel Aravaca Garden. La primera noche después de lo del hotel fue un silencio constante. No me llamó, no me escribió, no volvió a casa. Me acosté sola y sin pijama, como siempre hacía cuando Álvaro trabajaba hasta tarde. Pero no era trabajo. Lo supe por la forma en que no cerró la puerta con cuidado. Álvaro siempre la cerraba sin hacer ruido, por costumbre, por esa especie de consideración mecánica que solo tienen los que están cansados de discutir. Esa noche, no. La cerró con fuerza, sin golpearla, pero lo suficiente como para decir lo vi sin necesidad de hablar. Pasaron 2 días. 2 días completos. No me preguntó nada. Tampoco volvió a dormir aquí. El tercer día, a las 7:10 de la mañana, apareció en la cocina. Yo estaba preparando café. No por costumbre, sino por nerviosismo. Ni siquiera iba a tomarlo. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Llevaba la misma chaqueta gris que usaba para las reuniones importantes, la que tenía un pequeño desgaste en el cuello por tanto uso. Me miró como si no supiera exactamente qué era lo que estaba viendo. Como si tuviera frente a él a una persona que conocía de otro tiempo, de otra vida. Hizo una pausa antes de hablar. La clase de pausa que no sabes si es para pensar lo que vas a decir o simplemente para no escupirlo. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Me tragué el nudo que se me formó en la garganta. No estaba preparada para esa pregunta, aunque había tenido 3 noches para imaginarla. No me gritó. No me insultó. No intentó hacerme sentir vergüenza. Lo preguntó como se pide una factura. Frío. Directo. Práctico. No quiero hablar de eso ahora, le respondí sin mirarlo, sabiendo que ya no había forma de frenar lo que venía. Pues tendrás que hablarlo, Marina. Porque ya no hay después. Me apoyé en la encimera. No temblaba, pero me dolía el estómago como si llevara días sin comer. Él se sentó frente a mí. Abrió la carpeta que traía y sacó una hoja doblada en 4. La puso sobre la mesa sin decir nada. ¿Sabes qué es esto? Negué con la cabeza. Es la reserva del hotel. Tu nombre. El suyo. Hora de entrada. Hora de salida. Pago con tu tarjeta. Llevo 2 semanas siguiéndote. Intenté parecer sorprendida, como si eso hiciera alguna diferencia. Él lo notó. Me miró con una mezcla de resignación y asco. No por el sexo. Por la mentira.
Por la rutina que fingimos seguir como si nada pasara. Por los platos que seguí lavando. Por los planes de fin de semana que sugerí sabiendo que me iba con otro a un hotel el martes. ¿Lo amas? La pregunta no era para saber si seguir luchando. Era para confirmar si yo ya había decidido rendirme antes que él. No contesté. ¿Te acuestas con él porque te gusta más que yo o porque te sientes menos sola con él? Silencio otra vez. No sabía qué decir que no fuera una excusa, y todo lo que sonara a excusa sería gasolina. Lo sabía. Él también. No te voy a golpear. No voy a gritar. No voy a hacer el ridículo. Pero tampoco voy a hacerme el idiota. Se levantó, dejó la hoja sobre la mesa y fue hacia la puerta. No me llames. No me busques. Ya tomé mis decisiones. ¿Qué decisiones? Las que tenías que haber tomado tú antes de abrirte de piernas con otro. Nos vemos en casa de mi abogado. Hoy no, pero pronto. Cerró la puerta. Sin golpearla esta vez. Como antes. Como siempre. Yo me quedé de pie en la cocina. No lloré. No me arrodillé. No me fui detrás de él. No me temblaban las manos. Lo que sentía era mucho peor. La certeza. No había dudas. Álvaro lo sabía todo. Había estado viéndome desde antes de que me diera cuenta. Y yo, tan segura de mi rutina, tan confiada en que no pasaría nada, no había sido capaz ni de inventar una coartada decente. Me había dejado atrapar como una principiante. Miré la hoja. No era solo la reserva. Eran varias. De semanas anteriores. De diferentes hoteles. Álvaro había hecho un seguimiento completo, detallado, meticuloso. No había margen para negar nada. Ni una grieta por la que escaparse. Y lo más duro de todo era su tono, su forma de hablar. Como si yo ya no importara. Como si ya hubiera pasado su proceso de duelo, y ahora solo quedaba ejecutar. Me fui al dormitorio, cerré la puerta, y por primera vez en años, sentí miedo real. No de él, sino de lo que podía llegar a hacer con ese dolor. Álvaro era de los que planifican, no de los que explotan. Y eso era peor. El descubrimiento no fue una escena de gritos ni un móvil olvidado. Fue una trampa bien tendida, una jugada que yo nunca vi venir. Y lo peor de todo es que él ni siquiera se tomó la molestia de hacerme sentir culpable. Solo me miró como se mira a una desconocida que ha robado algo importante. Y después, se fue. No tuve que esperar mucho para volver a verlo. 4 días después del último cruce, me llegó una citación. Álvaro no me bloqueó, no me llamó, no preguntó nada más, pero fue directo con lo que había prometido, el contacto con su abogado. El documento no tenía ningún detalle emocional, solo una dirección, una fecha, y la confirmación de que íbamos a hablar de la situación actual del vínculo matrimonial. Leí esas palabras 3 veces. El vínculo. Como si habláramos de un contrato de alquiler. Fui a la reunión con la absurda idea de que todavía tenía algo que decir que pudiera cambiarlo todo, pero en cuanto crucé la puerta de la oficina y lo vi sentado, con los brazos cruzados y sin siquiera levantar la vista, supe que no había nada que arreglar. No estaba ahí para escucharme. Estaba ahí para cerrar el asunto. Su abogado, un tipo bajito y pálido con traje marrón, me saludó con educación seca y me invitó a sentarme. El de Álvaro habló primero. Dijo que no era una reunión para humillar a nadie, ni para entrar en detalles innecesarios. Que solo querían exponer la propuesta de Álvaro y que, si no estaba de acuerdo, podíamos hablarlo por vías formales. La propuesta era sencilla: separación inmediata de bienes, cesión del piso para su venta, reparto del dinero en partes iguales, y ninguna compensación económica para ninguna de las partes. Álvaro no quería quedarse con nada mío, pero tampoco iba a darme un solo euro más allá de lo que tocaba por ley. Ni una concesión. Yo firmé por reflejo, pero después le pedí hablar con él a solas.
Su abogado levantó la ceja y me miró como si no entendiera por qué me molestaba en intentarlo. Álvaro no dijo nada, pero hizo un gesto con la mano y el abogado salió. Entonces, por fin, me miró. Directo. Con ese rostro firme que siempre usaba cuando algo le disgustaba, pero sin odio, solo firmeza. Había una distancia emocional tan grande entre nosotros que me dio frío, literal. No te voy a pedir disculpas, dije antes de que me preguntara nada, porque sabía que no lo iba a hacer. No las quiero, respondió él, sin dudar ni un segundo. Tampoco voy a justificar lo que hice, pero sí quiero que entiendas que no fue un juego. No era una aventura de una noche. Me sentía sola. Desde hace mucho. Tú lo sabías, Álvaro. Sí, Marina, lo sabía. Sabía que estabas frustrada, que no eras feliz, que te apagabas poco a poco. Lo que no sabía era que lo ibas a resolver abriéndote de piernas con alguien que conociste hace 2 meses. No es solo eso. Yo te hablé muchas veces, intenté acercarme. Claro que hablaste. Pero lo hacías esperando que yo cambiara exactamente como tú querías. Cada vez que me dijiste quiero hablar, lo que en realidad decías era quiero que dejes de ser como eres. Pero nunca escuchaste nada de lo que yo decía. Siempre era lo mismo, que no te miraba igual, que no te tocaba igual, que no me reía como antes. Y puede que fuera cierto, pero tú tampoco hacías nada por reconectar. Solo esperabas que yo reaccionara. Que yo adivinara. Me cansé de sentirme invisible. Y yo me cansé de fingir que todavía creía en nosotros. Entonces, ¿tampoco tú estabas feliz? No desde hace tiempo, pero yo decidí quedarme, intentar, construir desde la mierda. Tú, en cambio, saliste corriendo al primer halago decente que te lanzaron. Me dolió porque era verdad. No me enamoré de Mario. Me dejé llevar. Porque alguien me miró como hacía tiempo que nadie me miraba. Porque alguien me preguntó cómo estaba sin esperar una queja. Porque durante unos minutos, me sentí deseada. Y eso fue suficiente para traicionar a Álvaro. No su confianza, sino todo lo que fuimos. Lo que él dijo después me dolió más que cualquier reproche. Si me lo hubieras dicho antes de acostarte con él, si hubiéramos terminado limpios, sin esta mierda de por medio, habría respetado todo. Incluso habría sido tu amigo. Pero ahora no puedo verte sin pensar en tus mentiras. No me duele que te hayas acostado con otro. Me duele que te acostaras con él mientras volvías a casa a pedirme que fuéramos al cine, como si no pasara nada. No sabía cómo dejarte. Entonces no me jodas con que te sentías atrapada. Porque si te hubieras querido ir, te habrías ido. Lo que querías era todo, estabilidad, rutina, cariño, y además, excitación, novedad, fuego. Y no se puede tener todo sin romper algo. No supe qué decir. Álvaro respiró hondo y se puso de pie. Esto se acaba hoy. No voy a seguir hablando. Ya no somos pareja. No me escribas, no me llames. No me hagas discursos. No me pidas explicaciones. No me busques con nostalgia. No me hables de lo bueno que tuvimos. Porque todo eso lo mataste tú. Yo solo vine a firmar el certificado de defunción. Y sin mirarme de nuevo, se fue. Así de simple. Así de irreversible. La primera señal de que algo raro pasaba fue el correo del banco. Había una notificación de movimiento inusual en la cuenta conjunta. Intenté acceder como siempre, pero me pidió una doble verificación que nunca antes había solicitado. Envié un mensaje al servicio de atención al cliente, pero me respondieron que ya no estaba autorizada para consultar movimientos. Llamé de inmediato. Me dijeron que, por instrucciones legales, mis accesos habían sido revocados hasta que finalizara el proceso de separación y que toda gestión debía hacerse por medio de los abogados. No entendía qué estaba pasando. Acordamos repartirlo todo a partes iguales, sin conflicto. Yo no estaba buscando sacar ventaja, ni robarle nada.
Álvaro había dicho que sería limpio. Pero parecía que había decidido otra cosa. El abogado no respondió mis llamadas. Su secretaria me dejó esperando 2 días. Cuando por fin conseguí hablar con él, me dijo que Álvaro había presentado nueva documentación. No dio detalles, solo dijo que el acuerdo inicial ya no era válido, que ahora pretendía modificar la propuesta por nuevos elementos de peso en el caso. A los 3 días me llegó el golpe. Una notificación judicial que informaba que Álvaro estaba reclamando la totalidad del piso con alegación de conducta dolosa e irrecuperable por parte del cónyuge infiel. Nunca había leído un lenguaje tan directo en un documento legal. Había pruebas. Álvaro había recopilado mensajes, fotos, entradas de hotel, registros de llamadas. Y no se limitaba a acosarme. Detallaba cada instancia de la relación, con fechas, lugares, gastos. Todo estaba documentado. Adjuntó incluso correos electrónicos internos de la empresa donde trabajaba Mario. No entendía cómo había conseguido eso, pero ahí estaban. Álvaro había cruzado la línea que yo misma provoqué. Me estaba desmantelando con precisión quirúrgica. Yo pensé que había manejado el asunto con discreción, pero evidentemente me estaba engañando a mí misma. Álvaro no solo había seguido mis pasos, había ido mucho más allá. Y ahora quería todo. Intenté llamarlo. Me respondió con un mensaje. No tenemos nada que hablar. Todo lo que necesites, que lo maneje tu abogado. Tú jugaste, yo terminé el juego. Fui a mi trabajo al día siguiente. Todo parecía normal hasta que el jefe de recursos humanos me llamó a su despacho. Pensé que era por el tema de las vacaciones, pero al entrar, su expresión era diferente. Estaba serio, distante, incómodo. Me pidió que cerrara la puerta y me senté. En su escritorio había una carpeta con mi nombre. Dijo que habían recibido un paquete anónimo con documentación comprometedora. No queremos entrar en tu vida personal, Marina, pero esto incluye actividades fuera del horario laboral que podrían generar conflicto de interés. Y tu nombre aparece vinculado a un proveedor externo con el que mantenemos relación contractual. Se abre una investigación interna. Era Mario. Mi nombre y el suyo aparecían en mensajes impresos. Algunos demasiado explícitos. Otros hablaban directamente de decisiones de compra que yo sugerí y que favorecieron a su agencia. Yo no lo hice a propósito, pero ahora eso daba igual. Álvaro se encargó de presentarlo como un conflicto ético. No solo estaba perdiendo mi matrimonio. Ahora mi trabajo también estaba en riesgo. Salí de la oficina sin saber si llorar o vomitar. Encima del caos emocional, estaba la vergüenza. Me imaginaba a Álvaro, planificando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez, esperando el momento justo para dar cada golpe. Lo había hecho sin levantar la voz, sin enviarme mensajes de odio, sin insultarme. No me gritó, no me rompió nada. Pero me estaba desarmando pieza por pieza. Esa noche, al llegar a casa, encontré una caja en la puerta. No tenía remitente, pero el contenido no dejaba dudas. Álvaro había enviado todas mis cosas personales, lo poco que quedaba de mí en el piso. Ni siquiera había dejado una nota. No le importaba si estaba en casa o no, si era de día o de noche. Lo que quería era dejar claro que ya no tenía derecho a entrar allí. A la mañana siguiente cambiaron la cerradura. El portero del edificio, que siempre me saludaba con simpatía, no me miró a los ojos cuando le pregunté si sabía algo. Me dijo que no podía darme información, que debía hablar con el propietario. Pasaron 5 días antes de recibir una carta certificada. Era un resumen detallado del nuevo acuerdo que él proponía: renuncia completa a la vivienda por mi parte, suspensión de cualquier compensación económica, cancelación de mi acceso a cuentas, y la cláusula más dolorosa, prohibición de contacto con cualquier familiar directo de Álvaro, incluyendo a sus padres, que me habían tratado como a una hija. No era solo una ruptura. Era una purga. Un borrado total. Llamé a Mario. Necesitaba hablar con alguien.
No lo cogió. Le dejé un mensaje. No contestó. Mandé un segundo mensaje. Nada. Al día siguiente, me escribió un solo mensaje. Esto se fue de las manos. No quiero problemas. Te deseo suerte. Así terminó. Sin drama, sin explicaciones. Álvaro había conseguido que él también desapareciera. Todo lo que había construido en paralelo a mi vida, en secreto, en silencio, se desmoronaba. Álvaro no me golpeó, pero logró algo peor, dejarme sin nada. La cita fue en un café del centro, uno de esos lugares impersonales donde nadie se fija en nadie. Lo eligió él. Me lo escribió en un correo escueto con el asunto pendiente. Ni una palabra más. Yo dudé en responder, pero la fecha y la hora estaban tan claras que entendí que era una única oportunidad. Si no iba, no habría otra. Llegué 15 minutos antes. No por ansiedad, sino porque necesitaba ese tiempo para controlar el temblor en las manos y obligarme a mantener la calma. Pedí un té. No me gusta el té, pero no quería pedir algo que me obligara a quedarme más tiempo del necesario. Quería tener una excusa para irme si la conversación se volvía insoportable. Álvaro llegó exactamente a la hora pactada. Sin retrasos. Llevaba ropa informal, pero cuidada. Camisa celeste, vaqueros, zapatos limpios. Se sentó sin mirarme demasiado, como si estuviéramos allí por motivos puramente administrativos. No pidió nada. Solo se acomodó, sacó el móvil, lo dejó sobre la mesa boca abajo y me miró, como si estuviera esperando que yo diera el primer paso. Gracias por venir, dije, porque no sabía cómo empezar. No me agradezcas nada. No lo hice por ti. Me lo esperaba. Lo acepté. Bajé la mirada unos segundos, no por vergüenza, sino porque no quería que notara el nudo en mi garganta. Él se mantuvo en silencio. Esperaba. Siempre había sido así. Álvaro no llenaba los vacíos con palabras inútiles. Dejaba que el otro hablara. Y ahora, yo era la otra. No he dormido bien desde que pasó todo, dije, casi como un susurro. No me interesa tu insomnio. Lo sé, pero necesito decirlo. Di lo que tengas que decir. No tengo mucho tiempo. Lo miré fijamente. No había rastro de compasión en sus ojos. Tampoco rabia. Solo distancia. Una frialdad que no era agresiva, sino definitiva. Como si ya no tuvieran nada que ver conmigo. No espero que me perdones. Y tampoco quiero justificar lo que hice. Solo quiero que sepas que nunca pensé que esto iba a terminar así. Yo me equivoqué, pero no fue por falta de amor. Fue por desgaste, por cansancio. Por sentir que no había espacio para mí en tu vida. Marina, si vas a repetir el discurso de siempre, nos ahorramos el esfuerzo. No estoy aquí para revivir discusiones viejas. Estoy aquí porque necesito cerrar este asunto de forma civilizada. No porque me interese tu proceso emocional. Entonces, ¿por qué me llamaste? Porque no quiero que esto acabe como una pelea de gente vulgar. Porque tú y yo, pese a todo, no somos eso. Quiero dejar claro lo que pienso, una sola vez, y después, no volver a verte. No respondí. Me limité a asentir, aunque no me quedaba claro qué era lo que él quería decirme. Álvaro cruzó los brazos, como si estuviera ordenando sus ideas. Durante años pensé que si alguna vez esto se rompía, sería por desgaste mutuo, por rutina, por diferencias que no supimos resolver. Nunca imaginé que ibas a elegir la traición como salida. Porque no fue solo sexo, Marina. Fue todo el proceso que llevaste a escondidas. Fue el desprecio silencioso. Las risas con otro mientras dormías conmigo. Las excusas. La mentira normalizada. Eso es lo que me destrozó. Ya lo sé, murmuré. No, no lo sabes. No tienes idea de lo que sentí al ver cómo convertías nuestra vida en una segunda opción.
Y cuando decidí que no iba a armar escándalo, que no iba a destruirte públicamente, fue porque entendí que el castigo no tenía que ser inmediato. Lo que hiciste tiene consecuencias. Ya las estás viendo. Y aún no han terminado. ¿Qué más vas a hacer? Nada más. Solo esto. Esta conversación. No hay más cartas. No hay más jugadas. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. Lo que tenía que quitarte, ya lo perdiste. Lo que yo era para ti, ya no existe. ¿Y tú crees que eso no me duele? No me importa si te duele o no. Lo que hiciste fue una elección. Y ahora estás viviendo con esa elección. ¿Querías libertad? Ya la tienes. ¿Querías emociones nuevas? Ahí están. Lo que no puedes tener es comprensión, perdón y reinicio. No soy ese tipo de hombre. No te estoy pidiendo que volvamos. Más te vale que no lo hagas. Nos quedamos en silencio. Largo. Tenso. El camarero pasó por al lado y se detuvo a mirar si queríamos algo más. Álvaro negó con la cabeza. Yo no pude articular palabra. Me sentía vacía. No por lo que perdí, sino por la forma en que lo perdí todo. Álvaro no me había destruido. Me había desarmado con hechos. Y me estaba diciendo que ni siquiera se quedaría a ver los restos. ¿Y ahora qué? Pregunté, aunque no esperaba respuesta. Ahora seguimos vidas separadas. Yo no te deseo lo peor, Marina. Solo te deseo distancia. Que no vuelvas a cruzarte en mi camino. Que no uses mi nombre. Que no menciones nuestra historia. Que me borres, como si nunca hubiéramos existido. No puedo hacer eso. Hazlo. O al menos intenta. Porque yo ya lo hice. Se levantó. Tomó su móvil. Me miró por última vez, sin emoción, sin nostalgia, sin rencor. Solo para asegurarse de que entendí todo. Y después se fue. Yo no me moví durante varios minutos. El té estaba frío. Lo empujé al borde de la mesa y me levanté. Afuera seguía siendo de día, pero en mi interior era otra cosa. Me sentía desubicada. La mujer que entró en ese café no era la misma que salió. No mejor. No peor. Solo distinta. Después de aquella última conversación, pasaron semanas sin que nadie me hablara directamente de lo ocurrido. Las personas a mi alrededor, incluso las más cercanas, evitaban el tema. Mi hermana me mandaba mensajes cortos, siempre hablando del trabajo, del clima, de cualquier cosa que no implicara un juicio. Mis amigas, al enterarse de lo que pasó, se dividieron en dos grupos, las que intentaron justificarme sin entender nada y las que simplemente desaparecieron sin necesidad de explicar su decisión. Perdí casi todo el contacto con la familia de Álvaro. No fue una sorpresa. A su madre, que me había abrazado tantas veces como a una hija, se la llevó el silencio. Y ese silencio fue más claro que cualquier palabra. No había vuelta atrás. Nadie me pedía explicaciones. Nadie me insultaba. Pero cada vacío hablaba solo. Me mudé a un piso pequeño, en una calle secundaria, lejos del barrio donde vivíamos. No era tanto por vergüenza, sino por la necesidad de salir de los lugares conocidos. No podía caminar por las mismas aceras, entrar a los mismos supermercados, cruzar las mismas caras. Cada rincón de esa parte de la ciudad me recordaba algo que ya no tenía. No buscaba empezar de nuevo, tampoco reconstruirme. Solo quería espacio, aunque fuera poco. El alquiler lo cubría con los ahorros que logré conservar, pero no me sobraba nada. Mi trabajo pendía de un hilo. La investigación seguía abierta. Nadie me había despedido todavía, pero los encargos se habían reducido, las miradas eran distintas, las reuniones más frías. Me sentía observada constantemente, como si en cualquier momento alguien fuera a darme la orden de marcharme. En todo ese tiempo, Mario no volvió a escribirme.
y aunque parte de mí lo sabía desde el principio, aún me costaba asumir que había sido una pieza descartable, útil en un momento específico, pero sin peso suficiente para resistir la presión. Él tenía una vida que cuidar, una reputación que defender, y yo era el eslabón más débil en su historia. No podía culparlo. Yo también tomé decisiones que buscaron solo placer inmediato. En el fondo, era lógico que él hiciera lo mismo. Los días pasaban lentos. La rutina era simple. Me levantaba, trabajaba desde casa cuando podía, salía poco, comía lo justo. No dormía bien. Me despertaba con la mente llena de escenas pasadas, de conversaciones que ya no podía cambiar. Álvaro me visitaba en esos recuerdos, pero no como una presencia nostálgica, sino como una advertencia. No lloraba por él. Lloraba por mí. Por la versión de mí misma que dejé atrás. Por la certeza de haber destruido algo que no se puede reemplazar. La culpa no era un sentimiento momentáneo. Era constante, física, como un cansancio que no se va. Un día cualquiera, abrí el correo y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una hoja impresa. Era una carta breve. De Álvaro. No tenía tono emocional. No decía que me perdonaba. No decía que me odiaba. Solo quería dejar constancia de que había firmado los últimos papeles del divorcio, que ya estaba todo archivado legalmente, y que había entregado el acta al juzgado para finalizar el proceso. No había firma a mano. Solo su nombre impreso y la fecha. Al leerlo, me di cuenta de que ahora sí se había acabado. No quedaba ningún vínculo oficial. No había más cuentas que cerrar, más bienes que dividir, más reuniones que programar. Todo había sido ejecutado con precisión. Lo guardé en una carpeta. No lloré. Solo me quedé sentada un rato largo, mirando el papel sin saber qué hacer después. El silencio de ese momento fue distinto. No era de tristeza. Era de final. Empecé a pensar en el futuro. No con entusiasmo. Solo como una obligación. Empecé a ver cursos, opciones laborales nuevas, posibilidades de salir del país. No tenía nada que me atara. Nadie me esperaba en ningún sitio. La libertad era real, pero vacía. Y ese era el precio que ahora entendía con claridad. No me arrepiento del todo de haber buscado algo distinto en mi vida, porque lo necesitaba, pero me arrepiento de cómo lo hice, de no haber sido honesta, de no haber tenido el coraje de decirme quiero ir antes de hacerlo por la espalda. Lo que más me duele no es la pérdida. Es la forma en que la provoqué. No hay reconstrucción posible cuando el daño fue provocado con conocimiento. Álvaro me dio más de lo que merecía. Y yo lo respondí con egoísmo. Hoy no tengo pareja, no tengo amigos cercanos, no tengo contacto con su familia. Me mantengo trabajando en proyectos pequeños, colaboraciones sueltas, mientras busco algo más estable. No tengo prisa. Tampoco expectativas. Solo intento vivir con cierta dignidad. Ya no busco redención. Solo quiero aprender a no repetir lo que hice. Cuando alguien me pregunta si estuve casada, contesto que sí. Y si preguntan qué pasó, no miento. Digo que fui yo la que destruyó la relación. Sin adornos. Sin excusas. Me parece justo que, al menos ahora, las palabras sean claras. No sé si alguna vez volveré a estar en una relación. No porque me haya cerrado a eso, sino porque sé que no quiero volver a ese punto donde uno hace daño por miedo a enfrentarse a la incomodidad. La lección no vino en forma de castigo. Vino en forma de consecuencia. Y la consecuencia más dura fue ver quién era realmente cuando nadie me controlaba. Lo que me queda es tiempo, rutina y silencio. Y aunque eso suene como poco, es mucho más de lo que merecí por lo que hice.